Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Exitosa Perú a través de nuestra plataforma de radio y televisión. Como siempre, estamos en los 95.5 de la FM en Lima. Estamos en 66 ciudades a nivel nacional. Y en nuestra plataforma de televisión en Movistar TV, en Claro TV, en Vescable y en DirecTV. Es un placer para mí estar con ustedes. Mi nombre es José Rocha, un amigo de siempre. Vamos a estar juntos las próximas 2 horas hablando, pero de todo. Pero por supuesto junto a ustedes. Son las 8 de la noche con 6 minutos. Y la bronca continúa. Esto es ya una cosa... La verdad, yo tengo como 20 años de periodista, pero nunca había visto una bronca de esta naturaleza en el Ministerio Público. Por lo menos yo no recuerdo una de esta naturaleza en el Ministerio Público. He consultado con algunas personas que tienen mucho más experiencia que yo y nadie recuerda una bronca como la que hay entre el fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri, y el fiscal provincial José Domingo Pérez. Nadie recuerda una bronca de ese tipo. Nadie. Y la cosa está bravísima. Yo tengo en mano el documento, la denuncia de José Domingo Pérez. La denuncia que José Domingo Pérez le hace al fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri. 21 de diciembre 2018 ingresa esta denuncia. El punto final, ahí lo tienen ustedes en pantalla para quienes nos siguen a través de nuestra señal de televisión y las redes sociales, dice, se dispone primero poner en conocimiento de la Fiscalía de la Nación la noticia criminal sobre la presunta comisión del delito contra la Administración de Justicia en las modalidades de encubrimiento personal y encubrimiento real por parte de Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos, fiscal de la Nación. Y luego requerir a la Fiscalía Superior Coordinadora del Equipo Especial eleve los actuados pertinentes a la Fiscalía de la Nación que se proceda conforme al procedimiento establecido en la sesión 2 del libro quinto, etcétera, 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 ¿no? ¿Quién lo firma? José Domingo Pérez. Pero hay partes de esta denuncia que llaman poderosamente la atención también. Y tienen que ver con... por ejemplo, en el desarrollo de la denuncia, en el tercero respecto a la presunta comisión de los delitos de encubrimiento personal y real por Pedro Gonzalo Chávarri. Es larguísimo ya, pero entre algunas cosas destaca, por ejemplo, lo de la botica. Por ejemplo, dice, cabe precisar que mediante escrito del 23 de octubre de 2018, proporciona a la Fiscalía, el TP 2017, y se proporciona a la Fiscalía impresiones de más conversaciones del chat titulado La Botica, integrado por 19 miembros de dichas conversaciones. Se observa lo siguiente: Héctor Becerril Rodríguez, a las 22 horas con 7 minutos, escribe así: es con la versión de un aspirante a colaborador eficaz y sin que se pruebe lo dicho, quieren tumbarse a Chávarri. En todos los canales la caviarada pidiendo su renuncia. En este tema tenemos que ser muy fuertes, así toda prensa nos ataque. Rosa María Bartra, la congresista presidenta de la Comisión de Constitución, a las 22:09 dice, sería temerario dejarnos arrinconar, corresponde resistir en un asunto de supervivencia. Además, los que están informados, me refiero al pueblo, están con Chávarri. Asimismo, con fecha de 1 de septiembre, dice la denuncia, se observa en el chat lo siguiente: Héctor Becerril Rodríguez, si Chávarri pertenece a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, los audios que lo relacionan, se pregunta, ¿no? Los audios que lo relacionan, seguidamente se observa una imagen en el Twitter de Armando Canchaya, que es un periodista, amigo periodista, no está involucrado en el tema además, sino que él escribe un mensaje en su Twitter, en la red social, en su propia red social, y lo ponen en esta red del chat La Botica, y ponen otros más además. Más abajo en el 3.9 dice, al respecto es necesario anotar el fundamento testado de la resolución 7 del 31 de 2018, por el cual el primer juzgado de investigación preparatoria nacional establece la vinculación de Pedro Chávarri Vallejos, el fiscal de la Nación, a los espurios intereses del partido político Fuerza Popular, a partir de la información mencionada en los numerales precedentes. Fortísimo. Se hace alusión de un blindaje a Chávarri, atendiendo a las denuncias que se habían formulado en contra de este, tenía que tramitarse de manera individual. La cosa está pero dura, la cosa está dura, ¿verdad? No se debe olvidar que el verbo sustraer no debe eliminar. Es que hay varias partes en este documento que se refieren a lo actuado por el chat de los fujimoristas, por Pedro Gonzalo Chávarri,
Por ejemplo, hay uno que dice respecto a los otros actos destinados a limitar la persecución penal contra Keiko Fujimori y Iguchi por parte de Pedro Gonzalo Chávarri. Miren ustedes en esta parte, en el presente acápite no se volverá a hacer mención de la conducta develada por el oficio número tal, dice, puesto como se ha señalado en párrafos anteriores, ese acto figura el encubrimiento que procura el señor Chávarri Vallejos como fiscal de la Nación al obstruir o entorpecer el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. No obstante, se hará una exposición de los otros actos que a modo de indicios concomitantes describen la conducta desplegada por el actual fiscal de la Nación para que fracase la acción persecutoria del equipo de fiscales contra Keiko Fujimori Iguchi y el partido político Fuerza Popular. Muy fuerte lo de José Domingo Pérez. La vinculación de Pedro Gonzalo Chávarri con el partido político Fuerza Popular se encuentra acreditada con su declaración prestada el 30 de noviembre de 2018, en la que este señala que los conductores del actual Congreso de la República le recomendaron contratar para la Fiscalía de la Nación al asesor Juan Manuel Duarte Castro, como a continuación se procede a citar, y ahí mencionan las declaraciones del fiscal Pedro Gonzalo Chávarri. Atendiendo a esta relación de Chávarri Vallejos con el partido Fuerza Popular, se tiene en cuenta que se dejó constancia que las apreciaciones de desaprobación del acuerdo con Odebrecht solamente han sido expresadas públicamente por Rosa María Bartra, congresista del partido político mencionado, quien además visitó a Pedro Chávarri Vallejos un día antes de la audiencia de la apelación de Fujimori Iguchi, sin que haya registrado su visita en la Fiscalía de la Nación. Y así narra el fiscal José Domingo Pérez una serie de aspectos que sustentan lo que ha creído a bien hacer José Domingo Pérez, que es una denuncia contra el fiscal de la Nación. Una denuncia por delito de administración contra la Administración de Justicia en las modalidades de encubrimiento personal y encubrimiento real. Y en un comunicado, porque esto es una de las partes, ¿no es cierto? Esta es la parte de José Domingo Pérez, que ha salido pero con el pie en alto, a la altura del cuello. Pero hay un comunicado del fiscal de la Nación, que ha sido emitido hoy hace algunos momentos. Dice: con respecto a la denuncia presentada en mi contra el día de hoy por el fiscal provincial José Domingo Pérez, los delitos que se me imputan en cuanto a encubrimiento real y personal suponen hechos por los cuales una persona sustrae de la persecución penal a un procesado o en su defecto ocultan evidencia incriminatoria. El documento suscrito por el fiscal Pérez ni siquiera refiere los supuestos actos que se me atribuyen, es decir, haber ocultado a una persona o haber escondido pruebas. El documento no lo dice. A lo que hace alusión esas supuestas interferencias, actos de obstruccionismo y o limitaciones a la persecución penal en el caso de Keiko Fujimori y Fuerza Popular, lo cual carece de sustento jurídico penal, por lo que rechazo rotundamente esa acusación llena de subjetividades. Todas las acciones que he tomado como fiscal de la Nación se enmarcan estrictamente en la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica del Ministerio Público. Lima, 26 de diciembre, es el comunicado del fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri. La cosa está que arde. ¿Cómo se puede chambear así en el Ministerio Público? ¡Qué bárbaro, santo Dios! ¿Cómo se puede chambear así en el Ministerio Público? Se lanzan, pero de todo y con fuerza. Es que la verdad que leer este documento de José Domingo Pérez es bastante descriptivo en lo que él pone, habla de testigos, habla de, por ejemplo, hay una parte donde él menciona las declaraciones del 31 de octubre de 2018 de Amado Enco también. Deseo agregar que tengo conocimiento de que ha entrado una nueva denuncia constitucional presentada por el procurador Amado Enco contra el ex fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarri, y él enumera así una serie de cosas. Bueno, ahí está. Acá tenemos el documento de José Domingo Pérez. Le hemos leído parte importante, lo que hemos considerado más trascendental en los fundamentos del fiscal José Domingo Pérez al respecto. Ya conversaremos con ustedes en las llamadas telefónicas de todo esto. Pero hay más cosas interesantes. Uy, lo del fiscal Abel Concha Caya, ¿no? ¿Qué tal fiscal? El Chapulín Colorado del Ministerio Público era el fiscal. Él mismo se denominaba el Chapulín Colorado. Ahí está el tuit que ha sacado el Poder Judicial, el juzgado
Supremo de Investigación Preparatoria a cargo de Hugo Núñez Julca realiza diligencias de control de identidad al fiscal Abel Concha Caya, detenido por el delito de tráfico de influencias agravado. Ahí está, ¿no es cierto? Después de ser fiscal y ser acusador, hoy es acusado. Y después de él pedir el soporte de la policía para las detenciones, hoy la policía lo detiene. Diviac, en una acción interesante, ha logrado esta detención hoy en la mañana, con equipos de inteligencia que han actuado de buena manera para lograr esta detención. Yo tengo la nota informativa de la Policía Nacional con respecto a este tema. Acá dice, a la fecha, a mérito del documento de la referencia expedido por el Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria con el declarado fundado al requerimiento de medidas limitativas del derecho de detención preliminar, allanamiento con descerraje e incautación solicitado por el Fiscal Supremo Transitorio Especializada de Delitos cometidos por funcionarios públicos sobre la detención preliminar de Helio Abel Concha Caya, 47 años, fiscal superior, allanamiento con descerraje e incautación de los inmuebles ubicados en la calle Alonso. Todo esto está en Santiago de Surco. La verdad, ustedes hubieran visto el rostro de Concha, era totalmente desencajado, Ay, por ahí tenemos las imágenes de cuando él le dan el documento, empieza a recibirlo y hay un momento en que voltea y se sorprende, no sé qué cosas le dicen los fiscales, que pone una cara de espanto. En tal sentido, el personal de Diviac Callao y DIRNIC PNP, en cumplimiento de la referida resolución judicial en la fecha a las horas 7:25 de la mañana, con la participación de la doctora Fanny Quispe Farfán, fiscal adjunta superior de la Fiscalía Suprema Transitoria Especializada de Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, procedió a ejecutar la detención preliminar a Helio Abel Concha Caya. Yo les he leído el otro día aquí mismo, hemos intentado comunicarnos con el fiscal Concha y hoy tenemos para ustedes, en exclusiva, un audio del fiscal Concha. Un audio días previos a esta detención, donde el fiscal Concha habla de dos temas. Uno, sobre lo que él considera un ataque, ¿no? Podrían ser estos los motivos por los cuales él considera se le detiene ahora y por los cuales se le involucra en todo este tema. Según el fiscal Concha, les adelanto un pedacito, según el fiscal Concha, esto tiene que ver con el hecho de haber sido voceado para reemplazar al fiscal Vela en el tema de la coordinación del caso Lavallato, que en realidad nunca le fue ofrecido, él asegura, y el fiscal de la Nación dijo, no, tampoco lo hemos tomado en cuenta, nunca lo hemos tomado en cuenta. Pero vamos a escuchar las declaraciones de la propia boca del fiscal Abel Concha, declaraciones exclusivas para ustedes en Exitosa Perú, y también habla, ojo, del caso Ecoteva. Escuchen claramente lo que dice por el caso Ecoteva, y señala además que el fiscal Vela, actual coordinador del caso Lavallato, sigue sus consejos. Está siguiendo los consejos que le pidió en algún momento a Abel Concha, y Abel Concha le dio consejos al señor fiscal Vela, coordinador actual del caso Lavallato, y está siguiendo sus consejos, y por eso es que las cosas están como están en el caso Ecoteva. Así está la figura, nosotros se los vamos a presentar en un instante nada más. En un instante, déjame terminar con esto, porque hoy Oviedo fue trasladado ya a Chiclayo, ¿no es cierto? Oviedo fue trasladado a Chiclayo y minutos antes de abordar la nave que lo llevaba hasta el penal de Chiclayo, Edwin Oviedo hizo llegar ¿cómo decimos esto? No es una carta, pues, no, vergonzoso esto, no puede ser una carta, no quiere ser una carta en una servilleta, ¿no? No sé, pues unos apuntes tal vez, en una servilleta, refiriéndose a su situación. Y dice lo siguiente, a la opinión pública, ahí está, pónganlo, señor director, en pantalla completa para quienes nos siguen en nuestra señal de televisión y en las redes sociales. A la opinión pública, en cualquier momento rumbo a Chiclayo para jugarme el segundo tiempo del partido más difícil de mi vida. Este segundo proceso ya lleva más de 3 años en Chiclayo y todos los procesados lo están siguiendo en libertad. El sustento de esta segunda prisión preventiva era la primera, que quedó sin efecto la semana pasada. Eso no es real. Con el favor de Dios, este partido también espero superar al no tener ninguna participación en estos lamentables hechos. Y firma Edwin Oviedo P, que es Pichotito, pone la fecha, su firma y su número de DNI. Últimamente estas cartas tienen como finalidad ponerse en un plan de víctima, ¿no? Y en vez de ponerse en plan de víctima,
las personas que están teniendo detención preventiva o preliminar, como es el caso de Concha o el caso preventiva de Oviedo, deben declarar todo lo que saben en vez de ponerse en plan de víctimas. Oviedo se está poniendo hoy en plan de víctima y no me parece correcto. Con algunas cartas en su momento la señora Keiko Fujimori se puso en plan de víctima y tampoco me parece correcto, ¿no? Esas cosas no hay que verlas desde ese ángulo, no tienen que ponerse en plan de víctimas. La población no cree cuando se ponen en plan de víctimas. Muy bien, señores, entremos al caso del fiscal Abel Concha. Caso sumamente vergonzoso. Además, el fiscal de Abel Concha, recordemos, ha visto temas como el de Alejandro Toledo Manrique y el tema Oviedo. Así es que escuchemos lo que tiene que decir en un audio, en una entrevista días previas con Fernando Felan, con quien ya vamos a conversar en unos instantes. La última entrevista, en todo caso, dada sobre este tema por parte del fiscal Abel Concha antes de ser detenido por la policía. Escuchemos con mucha atención. En el caso de Ecoteva, hasta el día de hoy no se manda ni el arresto provisorio ni extradición, porque recién estamos en una etapa de corroboración de todo lo que está hablando Maiman. Pero cuando se pidió la primera prisión preventiva y la tentativa de la extradición, no teníamos nada. Lo que se ha logrado descubrir en estos momentos es que la plata que sale de Odebrecht, esos 20 millones, después de unas triangulaciones, es la que termina en Ecoteva. Es un solo caso, pero sin embargo, tanto la fiscalía, en aquel momento no quiero decir el nombre, cuando nosotros le decíamos con el doctor Berlí que hay que unirla en una sola investigación, se negaban, decían no, que cada uno es un código diferente, pero es un solo caso al final. Lo único que nos faltaba era corroborar la teoría, y esa teoría, ¿quién la corrobora? Es Maiman, y Maiman solicita al IDC Juzgado Penal donde yo trabajaba, mediante su abogado, acogerse a la colaboración eficaz, y es la fiscal quien se niega. ¿Qué hizo él? Se fue donde Hamilton le acepta, y a Hamilton es donde le cuenta toda la ruta, el dinero y todo lo demás. Toledo no viene ahorita en estos momentos, en primer lugar por una mala gestión por parte de la fiscalía, en no hacer un buen trabajo. Se entusiasmaron y mandaron rápidamente por la presión mediática un pedido de arresto provisorio cuando no tenían evidencia. Ya se puede pedir una prisión preventiva ya. Y ahora él no lo manda. Yo no creo por proteger a Toledo. Simplemente porque está siguiendo mis consejos que le di en su momento que yo les advertí. Yo pienso que es una campaña mediática porque hay un grupo de poder que cree que a mí me quieren nombrar como jefe de coordinación. Es más, no lo aceptaría por dos motivos. Porque este fin de año se vence mis 10 años de mi doctorado, que si no presento el proyecto de tesis, tengo que volver a estudiar 2 años más de doctorado. Claro. Y tienen que saber que yo soy un hombre honesto y que soy un hombre de principios y que quiero más bien quiero corregir la imagen de la fiscalía. Bueno, para ser un hombre honesto no hay que decirlo, sino hay que serlo y parecerlo, ¿no? Estamos en línea con Fernando Felan, que además está él en México compartiendo parte de lo que significa el caso, la investigación que han realizado con el caso Lavallato y compartiéndolo en este país. Fernando, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, José Rocha, buenas noches a todo el público de Exitosa. Fernando, usted ha tenido la oportunidad de conversar con el fiscal Abel Concha previo a esta detención, ¿no es cierto? Él asegura que la detención es porque hay alguna especie de temor, porque él estaba siendo voceado como posible coordinador del caso Lavallato. Yo no sé qué tanto puede hacer eso real. ¿Usted qué piensa? Mire usted, creo, José, que el fiscal Abel Concha, como los otros casos que estamos observando, estos casos tienen demasiada carga mediática. Así, estas detenciones preventivas, estas prisiones preventivas o preliminares, en general, tienen una demasiada carga mediática y distorsionan a la opinión pública lo que realmente está pasando. En el caso del señor Abel Concha, que fue denunciado a partir de una investigación en Chiclayo, a raíz de una mafia que estaría alrededor de un alcalde, el alcalde de Chiclayo, de la provincia. El alcalde Cornejo, y además un señor llamado Willy Cerrato, que sería como una especie de facilitador. Sí. Estas dos personas son delincuentes confesos, o sea, han confesado sus crímenes, sus robos, etcétera. Claro, y han declarado que el fiscal es su socio.
Entonces, el juez, el señor alcalde declaró que el señor Cerrato le pidió 80.000 soles o algo es lo que creo, Sí. para pagarle al señor fiscal. Entonces, cuando yo escucho esto y veo el cargamontón, se me ocurre buscar a este señor y preguntarle, oiga, ¿cuánto esto es de verdad? Entonces él narra que son 20 minutos de reunión, que este señor alcalde es lo que él narra, yo no estaba ahí, no tengo elementos para decir si es verdad o mentira, porque hay que tener mucha precisión en esto. Él narra que ahí él le empezó a referir cosas religiosas, etcétera, y por lo tanto lo saludó y se acabó. Entonces, yo lo que pregunto, y es la duda que tengo, si el señor Abel Concha es un fiscal superior, el fiscal que está promoviendo este tema en Chiclayo es un fiscal que no pudo pasar los exámenes para ser fiscal superior, el fiscal Carrasco, primer dato. Segundo dato, creo que dos delincuentes pueden decir que alguien hizo algo y la fiscalía debería, como yo creo que el señor Carrasco es un señor que conoce todos sus protocolos, encontrar elementos de verificación, no solamente, creo yo, si compraron el pasaje de avión, si tuvieron un hotel en Lima, sino elementos como quizás encontrarlo con Oviedo. Bueno, pero no subestimemos al fiscal Carrasco, yo me imagino que debe haber esos elementos. Mire usted, yo creo que a partir de este momento ocurre un fenómeno muy fuerte, muy agresivo, que debemos llamar la atención, más allá del caso del señor Abel Concha, es el siguiente. El Ministerio Público debería dar detención preliminar después que ya haya investigado, pero no debería detener a la gente para investigar. Más allá del caso Abel Concha, señor periodista, las personas en este país no nos podemos acostumbrar a que nos detengan para luego investigar. Creo yo que el Ministerio Público peruano debería evaluar esto que se está convirtiendo en una costumbre, que es la costumbre de primero te detengo y veo cómo investigo. Creo yo, espero yo, que tanto en Chiclayo como en Lima, tanto el control interno del Ministerio Público como las personas de la Fiscalía Suprema y la Corte Suprema, que es la que tomó la decisión, que además, dicho sea de paso, es un juez de la Corte Suprema Provisional de origen chiclayano. Y usted dirá que el tema chiclayano es complicado porque quizás es entendida después del Callao como la corte más corrupta del Perú. Eso es un tema, parte de la cultura judicial, todo el mundo lo sabe. Sí. Es una mala fama que debería cambiar, obviamente, con las nuevas generaciones. Entonces, regresando al punto, creo yo que el señor fiscal, ni siquiera además, hasta donde he entendido, no lo habían citado ni para declarar. Entonces, ni es un prófugo, ni es un señor que estaba alejado, estaba con sus funciones, y que obviamente, pero como él alude, quizás el señor Cerrato lo señaló como un fiscal vinculado a los temas de crimen organizado, al cual no estaba vinculado, y creo yo que ojalá en estos siguientes días quede claro, primero, qué elementos hay para ver si en realidad le entregaron ese dinero o no se lo entregaron. En segundo lugar, ver si merece ese señor estar en una detención preliminar o prisión preventiva, porque yo lamento decir que me parece muy extraño, y supongo que usted compartirá esta idea, a veces cuando hay estas detenciones, están todas las cámaras encima y todos los canales interrumpen sus transmisiones de noticieros normales, pauteados, para entrar en esto. Y yo diría, para no ser especulativo ni hablar de conspiraciones, que por lo menos hay un plan quizás de difusión que está generando en la gente una visión de que el señor ya es culpable. Yo no sé si es culpable o no, y creo que la población que nos está escuchando eso tampoco, tendrá que ser producto de las investigaciones y lo que determine el juez. Yo no tengo la menor duda. Y los elementos probatorios tendrán que presentarse. Las descripciones son tan puntuales con respecto a la participación. Acá lo hemos dicho, voy a tener que leerlo de nuevo, pero acá hemos dicho cuáles son las reuniones, qué se dijo, cómo se dijo, con estas reuniones que se habrían realizado con el señor Abel Concha. Que no, es, yo entendido que se realizó en su propio despacho y que duró 20 minutos según lo que él dice. Yo también asumo y refiero solo la documentación, las cosas que él ha declarado públicamente. En el caso nuestro, lo que está declarando en ese audio que usted ha transmitido son dos cosas importantes. Que en el caso de Coteva, él no era el sinvergüenza que decían. Tal es así que ahora el caso lo tiene el señor Rafael Vela, a quien le imputan el hecho de ser el conspirador detrás de esto, cosa que tampoco nos consta, porque el señor Vela y el señor Domingo Pérez están tan ocupados con sus temas que no me parece un poco extraño pensar en una conspiración. Pero lo que sí puedo pensar es que hay intereses de convertir este caso en un caso cuasi emblemático sin tener suficiente elemento de convicción. Esa es la preocupación
Le quiero expresar ese detalle, señor. Muy bien, don Fernando Feilán, le agradezco muchísimo la participación en el programa. Ha sido usted muy amable, ¿ah? Muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Además nos ha atendido desde México, donde está haciendo toda una exposición sobre el tema del Lavallato y demás, gracias a su ONG y a una participación que lleva ya. 8:31, nos vamos al corte. Al regresar vamos a hablar de este tema, de la denuncia de José Domingo Pérez, de la participación de Chávarri con el comunicado. Esta bronca que yo le voy a preguntar a mis invitados, si alguna vez la vieron. Yo, la verdad, no recuerdo haber visto una bronca de esta naturaleza. He preguntado a mucha gente y todos me dicen, así nunca hemos visto una bronca entre un fiscal provincial y un fiscal de la nación, y hasta con denuncias de por medio y dimes y diretes en las redes. Es una cosa súper extraña. Pero para hablar de esto ya venimos con nuestros invitados. Vamos al corte y regresamos rapidito con esto y mucho más en el programa. Muy bien, señores, regresamos al programa y la verdad, también le pregunté pues en el corte a mis invitados, ¿alguna vez habían visto una pelea de esta naturaleza? Y ambos concuerdan que en la historia nunca se ha visto una pelea de un fiscal provincial y el fiscal de la nación de esta naturaleza, que hasta denuncias de por medio. Y estamos con Ángel Delgado, abogado y analista político. Ángel, bienvenido, gracias por estar acá. No, muy agradecido y contento de compartir estas últimas horas del año analizando estos temas de una actualidad política que nunca cesa en el fragor de las tensiones que ya estamos acostumbrados. No para. No para. Ni las fiestas cumplen ese objetivo. Es verdad. Y el doctor Juan José Quispe, abogado penalista de IDL, también está con nosotros. Bienvenido, doctor. Gusto. Gracias, José. Gracias por estar aquí. A ver, don Ángel, empezamos con usted. ¿Qué le parece este tema de la denuncia de Pedro Gonzalo Chávarri? Yo leía parte del cuerpo la pregunta denuncia previa, que la quiero responder claro. ante todo el público, es la siguiente, ¿no? Si esto tiene antecedentes, la respuesta es no. El problema es por qué. Esto no pasaría si no hubiera otra condición, que es la que explica estos comportamientos por parte de un grupo de fiscales que se sienten empoderados por el gobierno, por una actitud totalmente intervencionista del Poder Ejecutivo en los fueros del Ministerio Público. Que pide la cabeza echada. Sí, no tengo ninguna duda. Ningún fiscal inferior, subalterno, puede romper la jerarquía institucional del Ministerio Público, que como cualquier otra institución u organización tiene reglas de procedimiento, de funcionamiento, y tiene un orden jerárquico determinado, el cual no se puede violentar de la manera tan grosera como este señor Pérez lo viene haciendo. Ante la tolerancia, según muchos, demasiada del fiscal de la nación, el cual, hay que recordar para ser exactos, es el que ha empoderado a Pérez y a Vela para que estén al frente de este proceso. Sí, él los nombra cuando llega. Lógico, porque de haber continuado el señor Sánchez como quería cierto sector de la opinión, el señor Pérez tenía un rol secundario y había una separación de temas que no permitía una acción unificada. En consecuencia, si el señor Pérez y Vela han podido actuar como han actuado, para bien o para mal, ese es otro análisis, eso es porque institucionalmente la Fiscalía de la Nación y el fiscal de la Nación le ha dado su ok, le ha dado la autorización correspondiente, los ha empoderado para que lleven a cabo este tipo de cosas. En consecuencia, este tipo de acusaciones y todo lo demás es un desatino completo que solamente se explica dentro de una estrategia global del Poder Ejecutivo, del poder de turno, de querer capturar el Ministerio Público, sobre todo antes que se pueda constituir. Oye, eso ya No, es que este es el tema de fondo. Este es el tema de fondo. Déjame terminar. Y lo quiere hacer antes de que se constituya el mecanismo para nombrar la Junta de Justicia, que es la que va a tener el protagonismo del documento de jueces y fiscales de aquí para adelante. Esto como una teoría conspirativa. No, lo digo con toda claridad y estoy dispuesto a sostenerlo. Aquí no estamos ante un tema jurídico. Esta es una provocación por parte de alguien que no solamente tiene problemas estructurales, espirituales, mentales en su comportamiento, sino que además aquí hay un empoderamiento. Alguien que le dice, lánzate, tira. ¿Por qué? ¿Qué cosa es lo que se quiere provocar? Que lo voten, que lo destituyan. Y eso entonces provoca una crisis de mucho mayor. Entonces mira quién está tirando la pita. Y luego podemos analizar algunos elementos del propio texto de ese documento alucinante que se llama denuncia por parte del fiscal Pérez. Doctor Quispe, su opinión, por favor. Sí, totalmente diametral a la opinión del doctor, con todo respeto. Acá vemos que se señala que hay una intromisión del gobierno que quiere capturar a la fiscalía. Mire, acá el único que tiene que salir es Chávarri. ¿Por qué? Porque es una persona que no tiene la capacidad
ética, moral, para conducir a una institución como es el Ministerio Público. ¿Y por qué se le están sublevando? Dígame usted, una persona, un inferior jerárquico, por más que sea su superior, que está aparentemente coludido con una organización criminal, los Cuellos Blancos, que una facción de una investigación fiscal lo está considerando como parte de una organización criminal, ¿le va a tener respeto? O sea, ¿estamos en un Ministerio Público o estamos en las Fuerzas Armadas? Acá se tiene que ser claro. Está bien, hay un orden jerárquico, la ley orgánica del Ministerio Público así lo establece, pero también dice que no es vertical castrense, digamos. Así es, no es el Ministerio Público, no es las Fuerzas Armadas ni las Fuerzas Policiales. Si una autoridad ha cometido un delito, se le tiene que señalar, se le tiene que investigar. ¿Cuál es el miedo de Chávarri de no someterse a la investigación? Pero hay algo, yo le pregunto algo de lo que dice el doctor Ángel Delgado que me parece interesante analizarlo. Y creo que sí estamos viéndolo como testigos, ¿ah? Más allá de que creamos que está haciendo bien o no Domingo Pérez, pero el empoderamiento que le da el presidente de la República, tampoco se suele... Yo no me acuerdo de un presidente de la República que haya empoderado así a fiscales provinciales, ¿ah? O sea, el presidente de la República sale y primero pide la cabeza de Chávarri. Segundo dice, oigan, no los vayan a sacar. Está muy mal que los vayan a sacar, no estén pensando en sacar... Perdóname, ¿el presidente de la República tiene que hablar de ese tema? Ese es un tema netamente del presidente de la República que no debió hacer esa clase de interferencia. Eso es perfecto. Bueno, hablando de acuerdo. Sí, si me permite. Pero también es cierto que dentro de la propia institución no hay intocables. Sea fiscal de la Nación, sea fiscal supremo, lo que estamos viendo es que el Ministerio Público está partido en dos facciones. Los que apoyan a Chávarri, que son menos, que son 4 jurisdicciones, y los que 30 jurisdicciones dentro del Ministerio Público le están pidiendo la cabeza. Eso tiene que ver algo con el presidente de la República, ninguno. Su propia gente le está diciendo, da un paso al costado por transparencia. Pero sin embargo, Chávarri no lo quiere hacer. Aquí, hablando de anomalías y cosas extrañas, para la reflexión del público que nos escucha, aquí estamos ante un instituto privado particular que se mueve con intereses particulares, que no responde al público, como es el IDL, al cual el doctor viene en representación, que se da el lujo de manejar un paquete de miles y miles de audios que han sido obtenidos a través de un protocolo para una investigación fiscal determinada. Imagínate tú lo que hubiera pasado en la época de los videos de Montesinos si eso lo hubiera mantenido una institución privada y los manejara a su antojo. Este tipo de injerencia por parte de una institución privada que se adelanta y que nos anuncia cosas que luego los jueces y fiscales hacen, es parte de esta anomalía, parte de este golpe institucional contra una entidad autónoma del Ministerio Público según la Constitución. Y esto es lo que hay que denunciar aquí con toda claridad. Aquí el doctor viene, por supuesto, a defender de parte, él es parte del asunto, él tendrá pues conocimiento de este tipo de cosas. Él habla a nombre de los fiscales, mira, está hablando de 30 fiscales, de 30 sectores a nivel nacional que estarían en contra, subvirtiendo la autonomía y la lógica institucional que tiene que tener el Ministerio Público para que pueda cumplir claramente su deber. Yo pregunto, aquí con la mano en el pecho, te pregunto a ti, ¿cuál ha sido el impedimento, la obstrucción que Chávarri, que no solamente nombra a Vela y a Domingo Pérez, sino Domingo Pérez ha llevado adelante su proceso y ahí está detenida la señora Keiko Fujimori y toda la cúpula del partido? ¿Cuál es la obstrucción? Si eso se hubiera bloqueado, se hubiera producido, podríamos pensar que sí. Pero mira tú cómo han avanzado con esa libertad para tomar este tipo de decisiones gravísimas. Correcto, más allá de que sean justas o no. En consecuencia, cuando aquí se quiere decir, ¿se vino obstruyendo en qué? ¿Acaso la actuación del titular del Ministerio Público ha impedido la detención de estas señoras que supuestamente serían los cómplices del fiscal de la Nación? Una cosa totalmente que no admite el menor análisis. Aquí estamos nuevamente ante una persecución política, pero además cuyo objetivo real es la captura del Ministerio Público para los intereses que el IDL, cuyo aquí abogado y amigo representa esta noche. Estamos peleando entonces contra gente que quiere capturar el oro, como lo había capturado antes, Antes había una hegemonía por parte de ellos
Con Sánchez, por supuesto que con sí. el fiscal Sánchez. Y el temor es que la presencia de un nuevo fiscal que fue elegido por unanimidad, por todos, incluso por Sánchez y por la doctora Ábalos, o sea, toda la Junta de Suprema de Fiscales votó por Chávarri, en base además a un acuerdo. Sí, que ya venía de mucho antes. Que ¿no se es haga cierto? en función a la antigüedad. Sí, que Y venía ya de le han mucho inventado todos los males del mundo para querer bajarle su prestigio, pero además para capturar el organismo. Yo creo que aquí estamos ante el asalto y golpe de Estado contra una institución fundamental de la República como es el Ministerio Público. Doctor Quispe. Sí, esos son los comentarios pues de gente vinculada al partido aprista y al fujimorismo, que lamentablemente quieren hacer ver la opinión y distorsionan la verdad. En primer lugar, el IDL no quiere tomar el poder, nunca ha tenido el poder. En segundo lugar, la segunda falacia que ahorita acabo de escuchar y que se viene reiteradamente señalando por el acá amigo presente, es que el IDL ha querido mantener, dice, que el señor Pablo Sánchez se quede como fiscal de la Nación. Pablo Sánchez nunca quiso ser fiscal, él renunció, él dijo yo no voy a ser más fiscal. Lo que se querían dentro de este grupo de fiscales, de la Junta de Fiscales, es que se elija a la doctora que estaba menos comprometida con los cuellos blancos, era la doctora Ábalos. Y sin embargo, los dos fiscales, Tomás Aladino Gálvez Villegas, comprometido en los audios, el señor Montesa, comprometido en los audios, con el voto del propio fiscal Chávarri, lo eligieron a él. Entonces, ¿dónde está que el IDL quiere manipular, que quiere tener poder? Déjeme terminar, doctor, por favor. Después podemos hablar. En tercer lugar, José, dice, ¿cuál es la interferencia que hace si están deteniendo a Keiko? Keiko está preso. Chávarri está obstaculizando la labor de los fiscales dentro de la investigación a Keiko Fujimori. ¿Por qué? Todos sabemos, no hace investigaciones, no le pasa la investigación al señor José Eliseo Rodríguez para investigar a personas, no investiga a los congresistas, y eso no me va a dejar mentir el doctor, los congresistas vinculados al caso de Chiclayo, donde está Velázquez Quesquén, donde está Arauz Becerril, Cruz. Ya, desde el 22 de agosto que se le han mandado a Lima, Chávarri no dispone absolutamente nada que el señor Montesa los investigue. Y para una medida limitativa de derechos, para un impedimento de salida, para un levantamiento secreto de las comunicaciones, no se necesita que le levanten el fuero parlamentario. Simplemente se necesita que el fiscal que investiga casos de corrupción de funcionarios, el señor Jesús Eliseo Rodríguez, investigue preliminarmente. Pero Chávarri ni siquiera le da el expediente. ¿Eso qué se llama? ¿Coadyuvar con la Administración de Justicia o solapar una investigación de este y de otros casos de corrupción de funcionarios que deberían ya estar, por lo menos, en investigaciones preliminares? Qué interesante. En primer lugar, yo creo que no se puede aceptar la mentira como norma si se quiere polemizar de manera inteligente, seria y reflexiva. Decir que el señor Chávarri ha sido elegido por 3 votos de 5 es una mentira. No tengo aquí el acta, yo no sabía que iba a venir a hablar de ese tema, pensé que íbamos a hacer un balance del año, y si no hubiera traído el acta en la cual ahí se ve con toda claridad en blanco y negro de que Chávarri fue elegido por unanimidad. No, además es un acuerdo que es conocidísimo. Y él iba a juramentar, y el día 19, horas antes de que juramente, sacan estos audios, el IDL oportunamente lo saca, arma un escándalo y el presidente de la República en Paré dice que no juramente Chávarri. Esa es toda la historia de verdad. Y en segundo lugar, mira tú hasta dónde llega aquí la pretensión. Estamos hablando del señor Pérez y Vela, ¿no? Del tema que tiene que ver con Lavajato, ¿correcto? ¿No? O sea, el entorpecimiento sería en las labores de Lavajato. Pero el ejemplo que trae aquí el doctor tiene que ver con el tema de Chiclayo, que es totalmente distinto. Entonces, mira cómo el IDL se da la autoridad para juzgar el conjunto, y entonces quiere condenar a Chávarri por cosas que suceden en otro expediente que habrá que analizar. Yo no tengo el detalle para poder responderle a él, pero sí decir que en el caso de Lavajato, el señor Vela y el señor Pérez han actuado con toda la libertad, empoderados por el propio fiscal de la Nación. Y estos son hechos objetivos que no pueden ser negados, son hechos macizos, contundentes. Lo contrario es negar la realidad y recurrir a la mentira. Por eso yo digo lo siguiente, esta investigación ha avanzado, ha concitado aplausos y reconocimientos, para bien o para mal. Ya veremos pues si qué cosa dice el Poder Judicial en segunda instancia, si se ha actuado con corrección o no, pero digamos, la investigación está en marcha, se va a seguir investigando.
incluso en el caso de que Keiko y la gente presa con ella pudieran salir en libertad. No hay ningún elemento de juicio aparece en la denuncia que se diga que en esa investigación que está llevando Domingo Pérez lo están bloqueando, le están poniendo cabe, le están quitando documentación, cosas por el estilo. Más aún... Lo que habla es un poco de la relación con Fuerza Popular también, ¿no? Aquí había una campaña diciendo que se iba a votar a Pérez y a Vela. Nada de eso ha sucedido. Pareciera ser que esto es una provocación para que me votes, pues, y provocar el escándalo que hasta la fecha no han logrado alcanzar. Si esto no es una maniobra, ¿qué cosa es? Yo creo que los peruanos tenemos que estar notificados y no podemos soportar este tipo de actitudes que son contrarios a la Constitución y que afectan la institucionalidad de mecanismos como tan importante como el impartir justicia y llevar a cabo la correspondiente investigación. Yo me imagino que el fiscal de la Nación debe ser consciente del golpe que sería si finalmente él decide separar a Vela de Domingo Pérez ahorita. Bueno, pues, ¿lo ha hecho o no lo ha hecho? Hay revistas que todos los días anuncian que ya le queda 2 días, 4 días, 5 días. Los medios de comunicación adictos a esta tesis están anunciando, y no ha pasado. Sí, no es cierto que no ha pasado. Ya pues, entonces, no ha pasado más aún. Sigue adelante su investigación. Han actuado con toda la libertad, se han propasado, han faltado el respeto, han ido más allá del orden jerárquico. Está bien que no sea el ejército, pero en cualquier institución, incluso acá, hay un respeto, pues. Y entonces es inadmisible que el inferior se dirija así y trate de criminal a quien es el superior en base a unas suposiciones totalmente temerarias y alucinantes como la que aparecen en ese texto, que carecen de fundamento jurídico alguno. Doctor Quispe. Sí, voy a dar simplemente la cerecita del pastel. El señor Chávarri impidió que se investigue a Inostroza Pariachi. Le quitó el expediente al señor exfiscal de la Nación y se lo dio al señor... ¿A Pablo Sánchez? Sí, a Pablo Sánchez le quitó el expediente, ¿no? Pablo Sánchez es el que pide el impedimento de salida, ojo. Pero no pudo abrir investigación porque le quita a Chávarri y se lo da a José Eliseo Rodríguez. Crea esa Fiscalía de Crimen Organizado. Y tanto el señor Eliseo Rodríguez como Chávarri no hacen nada para evitar finalmente la fuga y la apertura de investigación preliminar, que fácilmente le pudieron tomar al señor Inostroza Pariachi en el despacho de Rodríguez o el despacho del señor Chávarri, y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque eso hubiese sido un elemento importante para vincular a Keiko con Inostroza Pariachi. Pero sin embargo no se hizo. ¿Qué es lo que se hizo? Las consecuencias... El señor Inostroza Pariachi está fuera del país. El señor Inostroza Pariachi fue a declarar al Congreso, pero nunca fue a declarar a la Fiscalía, que es la prueba válida en una investigación preliminar. Sí. Mira, yo la verdad que no dejo de sorprenderme ante el grado de afirmaciones sin fundamento alguno. Primero, quiero hacer notar que el tema de Inostroza no tiene que ver con Lavajato. No es un tema Cuellos blancos. No tiene que ver con el caso que está llevando a cabo Pérez. Pérez lo que dice, a mí me están entorpeciendo. Y el ejemplo que pone aquí el IDL a través de su vocero es un caso distinto. Que además también es falso lo que dice, porque el fiscal de la Nación le delegó a Sánchez para que haga, y la denuncia constitucional que el Congreso utiliza para levantarle el fuero y llevarlo al Poder Judicial, ¿no? Esa cuestión la permite... la hace Pedro Chávarri. La hace Pedro Chávarri. Aunque muchos dicen que no fue la mejor de todas, con el mejor... No, pero perdón, ha salido con todo lo demás. Y entonces eso es un tema que está en la investigación. El juzgado correspondiente decretó el impedimento de salida. Y ha sido el gobierno, señores, el que maneja migraciones y las fronteras, el que maneja la policía, el que no tuvo el debido cuidado para impedir que el señor Inostroza, que ya tenía el levantamiento de fuero y que lleva a ser procesado, no se escapara del país. Para mí lo que hay es una complicidad del gobierno para que Inostroza se vaya, porque echarle la culpa a eso al ministerio, a Sánchez y compañía, me parece un acto temerario que no tiene fundamento alguno. Aquí el responsable de que Inostroza haya huido del país son ni más ni menos que los funcionarios de migraciones. Es el Poder Ejecutivo, es el gobierno en última instancia y finalmente el señor Vizcarra, que no ha dado instrucciones ni a la policía ni a migraciones para que cierren las fronteras e impidan que una persona que ya
tenía una acusación en marcha y que ya iba a pasar al Poder Judicial, pudiera garantizarse su estadía para ser juzgado como corresponde. Aquí la responsabilidad, repito, es del gobierno y de nadie más. Ambos han leído esta denuncia de Domingo Pérez, ¿no es bueno, cierto? a medias, ¿no? Yo vengo de una misa de Enrique Bernales, un mes ha fallecido, y bueno, me he enterado Tremendo un poco por la radio, por ustedes, y hasta donde veo, pues hay toda una lectura, cuenta cosas, pero no hay ninguna cosa concreta en qué consiste el bloqueo, en qué consiste la cuestión. Y segundo lugar, es una patraña, porque el señor Pérez sabe que, desde el punto de vista procesal, él no tiene competencia alguna para denunciar al fiscal de la Nación. El fiscal de la Nación, para ser procesado e investigado, necesita que primero se le levante el fuero. ¿Se da cuenta? Sí. Entonces, esto es una patraña para la tribuna, para los que no conocen, y decir cómo es posible que el fiscal se está acusando de cosas graves, de encubrimiento. Claro, genera una sombra gravísima, pero que es deleznable porque desde el punto de vista procesal y formal carece de fundamento. Él no tiene competencia para investigar al fiscal de la Nación. Doctor, ¿qué? Totalmente en desacuerdo. Sí lo he leído la denuncia y vamos a decir las cosas claras, ¿no? Acá no vamos a mentir al público. Resolución de la Corte Suprema en el impedimento de salida que le dio a Inostroza Pareachi. ¿Qué dijo? Bien claro, fundamento segundo. Para abrir investigación preliminar, no para prisión preventiva, no se necesita el levantamiento de la inmunidad a cualquier funcionario público comprendido en el artículo 99 de la Constitución Política del Estado. Para abrir la preliminar. Para abrir la investigación preliminar, ¿correcto? Entonces, el señor, es falso que el señor esté denunciando a Chávarri porque efectivamente no le compete. Lo que está haciendo José Domingo Pérez le está diciendo a su superior encargado, de acuerdo a la norma procesal, tú denuncia porque yo no tengo la facultad. ¿Correcto? Ah, bueno. Eso está diciendo. Sí, acá dice lo siguiente, para determinar, se dispone primero poner en conocimiento de la Fiscalía de la Nación la noticia criminal sobre la presunta comisión del delito contra la Administración de Justicia en las modalidades de encubrimiento personal y encubrimiento real por parte de Pedro Gonzalo Chávarri. O sea, le comunica al propio Chávarri para que Chávarri se denuncie a sí mismo. Mira tú la gracia. Si estuviéramos en ambiente de broma, ¿hoy es Día de los Inocentes? No, ¿no? No, todavía. Va a ser mañana, 28, ¿no? 28, va a ser mañana. Bueno, parece pues que estamos en este tipo de bromas, ¿no? Y claro, ahora, ahí sí coincido con el doctor, de que esto no es más que un saludo, un anuncio, porque no tiene ninguna consecuencia jurídica. Requerir a la Fiscalía Superior Coordinadora del equipo especial eleve los actuados pertinentes a la Fiscalía de la Nación. Así es. Para que se proceda conforme al procedimiento establecido. El único que puede hacer esta denuncia, ir al Poder Judicial para que el Poder Judicial le pida al Parlamento que se levante el fuero, sería el señor Chávarri. Dime si no es una cantinflada. Claro, pues es una cantinflada absoluta. Una cantinflada absoluta que lo que genera es tensión, confusión, pero que no tiene consistencia, no tiene cuerpo, no tiene fundamento. Tratar de encontrar el cuerpo del doctor Quispe. Le voy a declarar un término procesal, porque yo soy abogado procesalista, además de penalista, y le voy a decir lo siguiente. En primer lugar, cuando Chávarri lo nombra a este equipo, ¿no? Y este equipo funciona por el fiscal de la Nación, toda disposición tienen que comunicarle al fiscal de la Nación. Por eso que le están comunicando, no le están diciendo, oye, es una cantinflada, a ti te voy a denunciar. Le están poniendo en conocimiento, es una cosa. Y en segundo lugar, están poniendo en conocimiento a la Fiscalía Coordinadora para que ellos se encarguen, de acuerdo a la norma procesal, cómo es que van a hacer esta denuncia, estos elementos que ellos han encontrado para que formalicen la investigación ante el ente que corresponde. Es decir, esto va a caer ante el señor Jesús Eliseo Rodríguez, que es el fiscal que ve delitos de crimen organizado y que fue nombrado por Chávarri y que actúa del tándem con Chávarri, y le voy a decir por qué. O sea, a él sí le corresponde investigar. A él sí le corresponde a Chávarri. Y a él sí le corresponde abrir una investigación preliminar sin el levantamiento del fuero en el Congreso. Entonces, nos vamos a decir que primero esperemos que para que abrir investigación, esa es una falacia. Pero esa es una mentira. Lo preliminar es para actuar las pruebas. Mira, cuando la preliminar es para reunir algunos indicios fundamentales. Si se quiere llevar en serio la acusación contra Chávarri, no hay otra fórmula que quitarle el fuero. Y eso se recurre al Congreso de la República y se hace a través de una coordinación de la Fiscalía de la Nación
con la Corte Suprema de la República y a través de ahí se hace el pedido correspondiente. Ese es el procedimiento, señor, no hay otro. Todo lo demás es fuegos artificiales. Aquí de lo que se trata es de que llegue a las redacciones un documento lleno de cosas rimbombantes en materia criminal, algo, doctor, que tiene delegado. como objetivo generar la zozobra y la atención a la cual hemos hecho... Explíqueme algo desde su punto de vista. Yo no soy abogado, pero Sí. lo que usted me dice es, el procedimiento sería... El único que puede hacer esto es, a través de la misma Fiscalía de la Nación, enviar al Congreso de la República para que investiguen al fiscal de la Nación. Claro, o sea, Pero entonces nunca se haría, porque ningún fiscal de la Nación va a decir, o investíguenme al Congreso de la República, quítenme el fuero. Bueno, pues ve usted, cuando hubo la acusación de que en el Callao intentaron vincular al doctor Chávarri con los cuellos blancos, el fiscal de la Nación se abstuvo y delegó esta función al fiscal más antiguo, que era Pablo Sánchez. Sí. Pablo Sánchez hace la denuncia correspondiente. Y en todo caso, él debió seguir adelante con ese proceso si es que se creía que que había fundamento. Lo cierto es que Pablo Sánchez ni nadie hacen ninguna denuncia contra Pablo Chávarri. Lo que hay es una nota como esta, donde la fiscal del caso le está comunicando a Sánchez en un memorándum interno Las dos fiscales del Callao. de lo que vienen haciendo, pero no tiene la configuración de una denuncia, porque la denuncia implicaría que se den los artículos correspondientes, las imputaciones concretas para uno poder defenderse, y en todo caso que con esas características vaya pues y siga el procedimiento constitucional correspondiente previo al levantamiento del fuero. Eso no existe. Repito, esto tiene como objetivo generar una suerte de mecanismo publicitario, de generar una suerte de victimización, de adelantarse o provocar de que el fiscal de la Nación termine destituyendo o sacando a Pérez y compañía, y entonces eso sí generaría la crisis que están interesados estas personas en provocar, justamente cuando ya el próximo año, en enero, se va a discutir la ley que va a regular cómo se va a constituir la Junta Nacional de Justicia, donde el Ministerio Público tiene un asiento en el equipo de instituciones representativas que van a ver este tema. Por supuesto. Sí, entonces, claro. ese es el tema de fondo, es crear una sombra por esto. Yo lo veo como una provocación por parte de quien ha perdido la chaveta, ha perdido el respeto a alguno, es un inferior, le debe su puesto a Chávarri, no le debe su puesto a Pablo Sánchez, y sin embargo se comporta con esta felonía propia de personas que, a mi juicio, han pisoteado los elementos básicos de la dignidad. Empezamos con el doctor Ángel Delgado, un minuto, terminamos con usted, doctor Duque. Gracias. Yo no le llamo felonía, porque es un término muy grotesco, ¿no? Yo creo que entre abogados debemos hablar con lo que es. Felonía. Pero creo que tenemos al nuevo vocero representante, el señor Pedro Chávarri, acá el doctor presente. Claro, ha sido su abogado. Ha sido sido su abogado. su abogado. Además, Chávarri, lo ¿no? defiende. Pero lógico. Yo le digo algo. En este caso, ¿no? Y nuevamente ruego, y te lo voy a traer, José, la resolución de la Corte Suprema, donde dice, para tomarle la declaración a un fiscal supremo, a un fiscal de la Nación, a un congresista de la República, no necesitas pedirle que le levante el Congreso el fuero. Primer elemento, en la resolución está. Lo segundo, solo se necesita levantar el fuero, la inmunidad, siempre y cuando le vas a pedir una prisión preventiva. Y en este caso a Chávarri no le van a pedir prisión preventiva ni detención preliminar. Lo máximo que le van a hacer es un impedimento de salida. Por tanto, ya debería el señor Jesús Eliseo Fernández tomarle la declaración a este señor Pedro Chávarri una vez que reciba la investigación. ¿Pero se imaginan que nuestro fiscal de la Nación tenga un impedimento de salir del país? Imagínense, pues debería ser. Es gravísimo. Es gravísimo. Pero es que gravísimo. eso Pero es, si me deja esa es terminar. lo que se quiere provocar, pues. Esa es la Ese imagen que es se el quiere... problema, que acá lo que se quiere traer es puras mentiras y decir, mire, sí hay una pelea, es un felonero aquel que se opone a un fiscal de la Nación. Un fiscal de la Nación tiene que ser el capitán de un barco, y el capitán de un barco no puede ser una persona vinculada a una organización criminal. A los piratas. A los Oye, piratas. una cosita, Eso no podría el ser. IDL está dando las órdenes Eso no para que puede. actúe el Ministerio Público. Eso es lo que está pasando Eso en el no es país. así. El IDL Nunca está es así. manejando el Ministerio Público. De repente Quiere manejar el APRA- el Poder de repente Judicial. el APRA lo quiere manejar como siempre lo ha soy hecho. aprista y yo he combatido al Fujimorismo cuando usted seguramente estaba trabajando No para la creo, dictadura no de creo. Fujimori en su momento. Para la Yo dictadura. estaba en el Foro Democrático y ahí están mis credenciales. Porque peleé contra una dictadura en los años 90, me opongo a la dictadura que estos señores quieren ahora imponer
a todo el país, aprovechando el control que quieren tener en el Ministerio Público, en el Poder Judicial. Bien, espero señores, que esto sea rechazado por el bien de la patria. Vamos a ver qué pasa con este tema. A mí me parece que es grave, la verdad. Es muy grave. Una bronca de esta naturaleza en el Ministerio Público, que debería ser una institución ahorita Pero que más, se está luchando contra la corrupción, ahorita que estamos bañados de corrupción. Pero José, debería dilo completo. Debería actuar de manera Esto es grave robótica. porque aquí hay una injerencia del Poder Ejecutivo que está interfiriendo en la marcha del Ministerio Público. Bueno, Eso aquí es. hemos dicho que el presidente no tenía que meterse, ¿ah? No, pero no es solamente eso, no es solamente eso. Pero es el tema empoderamiento conspirativo. de esta gente para que rompa desde adentro. Pero ¿por qué Pero el supuesto que sí. 80% de los fiscales del Perú le están pidiendo Mentira. al señor Chávarri? Mentira, no, ahí están Eso los no es comunicados. cierto, mentira. Ahí está la mentira siempre, ¿Acaso, de desinformar. ¿Acaso el Ministerio Público se elige en asambleas como él quisiera? ¿Se elige como en Venezuela? ¿El Ministerio Público Por venezolano favor, que él doctor, postula usted se sabe. organiza así? Pues, No postulamos eso, no engaña al público. Pues, es que la prensa es así, pues. Es La un tema- prensa siempre es así. es un tema de debate. El Es un abogado tema de de debate, Chávarri siempre pero va a ser aquí así. hay que tener Es en un tema de cuenta debate. el rol nefasto del gobierno central en esta materia. No se puede aquí desligar una pelea como si fuera un hecho aislado, fuera del contexto de agresión política por parte del Ejecutivo contra el resto de las instituciones del país. Muy bien. Eso me parece Nosotros grave. hemos cumplido con presentar ambas caras de la moneda. El público tendrá que sacar también conclusiones frente a este tema, porque me parece un tema súper debatible y súper delicado que no debería estar dándose en nuestro país. Justo cuando estamos luchando contra la peor corrupción que hay en nuestra historia, no debería darse temas para que un Ministerio Público tenga problemas entre un fiscal provincial y el fiscal de la Nación. Esto no debería darse. Este tipo de denuncias no... O sea, digamos que deberíamos mantener un Ministerio Público limpio, transparente y que actúe casi como reloj suizo para poder luchar contra la corrupción. Esto no está pasando con estas cosas. Señores, a ambos muchas gracias, muy amables. Gracias por estar con nosotros. Me voy al corte, noticias y regresamos con más.